El segundo bloque de Córdoba Noticias y es momento de saludarlo a Andrés Piazza para hablar de ciberdelitos. Él es especialista en derecho en internet y esta nota, nosotros en realidad estos hechos que se vienen sucediendo ya lo habíamos tocado hace 2 o 3 meses atrás y es impresionante. No le diría ni siquiera que se mantuvo, sino que cada vez es mayor. Sí. Usted seguramente lo ha notado, entra a portales de home banking y su propio banco le advierte que la situación es complicada. Pero lo vamos a charlar directamente con él. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Joel y Flavia te saludan desde Córdoba Noticias. ¿Cómo estás? Un placer, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, imagino que uno simplemente de los indicadores que termina influyendo en el crecimiento del ciberdelito tiene que ver con la pandemia y que muchas cosas que uno antes hacía físicamente o las podía corroborar físicamente, ahora es todo por internet y a veces un clic te sale muy, muy caro. Sí, exactamente. Así como hay muchos indicadores positivos de aumento de servicios, de dispensación incluso de los estados, pero también de el crecimiento económico en esas áreas, los delitos han aumentado, no sé si exponencial, pero han aumentado a mucha mayor tasa de lo que ya lo hacían anteriormente a la pandemia. Y es interesante cómo también han empezado a haber algunas respuestas o algunas modificaciones en lo que normalmente sucedía. No solamente los bancos, que son como lo que más nos preocupa que nos cometan un delito informático en nuestra cuenta bancaria, pero no solamente son los bancos, sino otros servicios u otras cuentas que están informando cada vez más o tratando de alertar cada vez más, por ejemplo, de no revelar nuestras contraseñas o, por ejemplo, de mantener la seguridad de determinados dispositivos, los dobles factores de autenticación, sino que además, desde el punto de vista legal, están habiendo algunas modificaciones. Tradicionalmente, cuando alguien revelaba sus contraseñas, porque este delito de phishing existe desde hace un buen tiempo, alguien simula el sitio web de un banco y uno revela una contraseña pensando que la está cambiando y en realidad el dominio es otro, es muy parecido pero no es igual al banco, y entonces en realidad con la contraseña vieja que puso para poder cambiarla le vaciaron la cuenta. Esto originalmente, bueno, obviamente es un delito y se persigue por los tribunales, pero los bancos no estaban dándole, para mí eso es lo más interesante de lo que está sucediendo hoy, no le estaban dando la razón al usuario porque el usuario había cometido algún error o había defendido mal sus cuentas, su privacidad. Hoy hay más necesidad de que los bancos estén monitoreando movimientos inusuales en las cuentas, lo están haciendo, y también a veces cuando hay casos de phishing le están dando en defensa del consumidor o en algunos lugares la razón, incluso en algunas cautelares judiciales, la razón a los usuarios. Es decir, ok, el usuario fue víctima de un fraude en donde tuvo algún error, pero al mismo tiempo hubo un login que no estuvo bien procesado o al mismo tiempo hubo un movimiento inusual de una cuenta y los bancos también están teniendo que empezar a responder o empezar a entender para proteger mejor a los usuarios. Bueno, eso también es algo muy positivo, que justamente el banco termine acompañando al usuario, porque bueno, también se habla de que de alguna manera se está fallando en los métodos de control. Ahora, ¿qué sucede con este otro tipo de estafas que lamentablemente se pusieron de moda principalmente en la pandemia, cuando hablamos de que mucha gente quedó sin trabajo y empezó a buscar formas de emprender? Por ejemplo, comprar lotes de termos, de distintos productos para luego venderlos. Hacía las transferencias de dinero y después esa cuenta desaparecía, habiendo perdido todos sus ahorros. ¿Qué sucede en estos casos? ¿De qué manera, más allá de la alerta, de qué manera uno puede realizar una denuncia? Porque muchas veces hablamos de cuentas que son creadas a tales fines y después de la estafa desaparecen. Bueno, ahí al mismo tiempo es verdad que es distinto y son casos por ahí de menor, se alerta menos de estos casos de lo que se lo hace de los bancarios, en donde a los bancos también les interesa mantener la seguridad. Sin embargo, lo interesante de este caso es que siempre hay alguna posible trazabilidad, ¿no? Más allá de alertar. Si alguien crea una cuenta bancaria, tiene que hacerlo con algún dato que sea respaldado. Y si crea alguna cuenta en alguna billetera electrónica, en alguna plataforma, distinto ya un poco con las criptomonedas, tiene que haber manera de rastrear. En el caso de las criptomonedas incluso, que son aquellas que, bueno, es famoso que los que quieren, por ejemplo, cobrar un ransomware o una extorsión, uno de estos usan
pongan dinero en esta criptomoneda. Igualmente usan mecanismos de comunicación, es decir, envían correos electrónicos que pueden estar enmascarados, que pueden tener, estar desde direcciones de internet que son difícilmente encontrables o en otros países. Sin embargo, aún para extorsionar necesitan mandar correos, necesitan informar, o sea, comunicarse, y esto en algún punto supone alguna trazabilidad. Se los deberían poder encontrar. Ahí me parece muy importante no solamente el accionar de los tribunales y de las fiscalías especializadas, sino la colaboración que hacen con el sector privado. Siempre usan redes de empresas, tanto de las que nos acceden a acceder a Internet como de los servidores de correo o las plataformas. Siempre usan alguna red social o alguna plataforma, y estas entidades están preparadas para colaborar con la justicia. Lo que pasa es que, bueno, la prevención es más importante porque una vez que llegó el tema a la justicia, es muy difícil el resarcimiento. Se desbaratan bandas de delincuentes organizados y se lo hace cada tanto, pero mientras tanto a lo mejor uno que compró un lote, como decía Flavia, eso quizás se puede perder y es más difícil de subsanar, ¿no? El interés del usuario. Claro, claro, definitivamente. Bueno, Andrés, antes de cerrar la nota, si nos tuviera que hacer un punteo rápido para hacer lo más práctico posible y recomendación, por supuesto, a los que nos están viendo, ¿qué precauciones tenemos que tener en Internet para evitar lo que son los ciberdelitos? Hay entidades u organizaciones que tienen esta información más organizada y pública, ¿no? Buscar, no sé, Paro Digital, Access Now, se me ocurre alguna de las defensorías de niñez y adolescencia, pero básicamente, básicamente nadie les pide las contraseñas de su sistema financiero y no lo hacen de manera digital o por internet. Revelar ese tipo de información siempre puede ser un problema. Entrar a enlaces que puedan ser verificables, el nombre de dominio tiene que estar correcto, hay que mirar la barra de arriba. Esos candados parecen un dibujo, pero en realidad habla de un protocolo seguro, de un HTTPS. Respecto de la navegación, el doble factor, ¿no? Para que no le violenten el teléfono, que tenga, además de la contraseña de la cuenta, un PIN o un patrón o algún otro más sofisticado de estos mecanismos, que estén siempre activados. Esos son los básicos. Y después, respecto de las estafas o de los negocios, el comercio electrónico se preocupa mucho por hacer, porque aumenta todos los años el comercio electrónico y hay empresas muy importantes de esto, se preocupa mucho por hacer transacciones seguras y por tener tips o consejos respecto de cómo son esas transacciones. Por lo general son con tarjeta de crédito, por lo general son con transferencias de cuentas conocidas a cuentas conocidas, por lo general hay algún actor de confianza en el medio o hay un sitio web, una plataforma con algún dominio. Enviarla a un lugar que uno no sabe cómo identificarlo también puede ser un problema, o sea, hay que mirar eso, ¿no? Hacia dónde está llegando. Definitivamente. Bueno, Andrés, simplemente agradecerte por estos minutos y por darnos precisiones para básicamente cuidarnos un poco más, no revelar datos que siempre salen muy caro cuando uno los revele ante alguien que no corresponde. Así que te mandamos un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo para ustedes. Hasta luego. Allí